Gracias, Sara Pablo. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Efrén Huerta, él es vicepresidente jurídico de Grupo Fórmula. Seguramente usted lo recuerda con la fórmula musical del recuerdo. El licenciado Huerta, colaborador de muchos años y además amigo de don Rogelio Azcárraga. Licenciado Huerta, le abrazo a la distancia. Buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo. Qué gusto oírte. Gracias, licenciado. Pues con esta noticia que nos consternó desde ayer por la noche, la pérdida de un gran hombre y que estoy seguro usted podrá describirlo con mucha más precisión. Pues mira, sí, estamos tristes por la partida de don Rogelio, pero por otro lado estamos también compartiendo el tamaño de este ser humano que aportó tantas cosas para la radio, tantas cosas para otros sectores industriales también, que nos deja un legado muy importante que nos vamos a esforzar para que sigan adelante, como lo van a hacer seguramente sus hijos, Jaime, Andrea, Lorenza, que han entendido perfectamente cuál es el compromiso del legado de su padre. Yo creo que sí es una pérdida, pero por otro lado es la oportunidad para agradecerle todo lo que se esforzó en hacerlo en el área de la comunicación, en el área de la música grabada, en el área del respeto a los derechos de autor que sus editoras tienen por las obras que forman parte de ese elenco. En fin, fue un hombre intenso, un hombre que estuvo presente en muchos renglones de la vida nacional como empresario, un hombre que estuvo presente en la banca, tuvo un grupo financiero muy importante allá en los años 70. En el comercio tuvo una cadena de tiendas de artículos para el hogar, que se llamó Mexhogar. Tuvo también presencia en la industria, tuvo una empresa fabricante de artículos electrodomésticos. En fin, fue un hombre intenso, pero el amor de su vida fue la música grabada, de la cual se derivaron las editoras de música y después radio. O sea que esa fue su trayectoria, pero sobre todo yo le he admirado siempre, le admiré siempre su amor por México. Él era un empresario comprometido con mejorar el ambiente empresarial y el sentido de responsabilidad de los empresarios mexicanos. Eso, el amor por México, y otra cosa que es el amor por la libertad de expresión. Muchas veces que hablé con él, nos hablaba del gran compromiso que teníamos como mexicanos y como integrantes del grupo de comunicadores a través de la radio de pugnar porque se respetara siempre la libertad de expresión. Esa fue una parte de su compromiso permanente por hacer de este México algo mejor de lo que recibió. Licenciado, no se puede entender la actualidad de la radio hablada sin la visión, sin la propuesta y el impulso de don Rogelio, quien prácticamente, y digo no se puede entender porque él instauró la radio hablada en nuestro país y por consecuencia desde entonces Grupo Fórmula es y seguirá siendo el grupo líder en radio hablada, licenciado. Sí, efectivamente, allá en los 90 él hizo el cambio de estaciones musicales y fíjate qué curioso porque tenía para la programación musical, tenía todos los recursos. Tenía las editoras de música que tienen el control sobre las obras musicales, tenía la disquera que tenía todo lo que era la parte de los discos como materia prima de la programación musical y que le iba bastante bien. Y sin embargo, como un visionario que siempre fue, que percibió que la radio hablada iba a ser importante, sobre todo en México, optó por este cambio. Un cambio que implicó mucho esfuerzo, que implicó realmente un cambio del modelo de comunicación, y sin embargo se atrevió y lo hizo, y como tú dices, realmente hoy por hoy Radio Fórmula es emblemática en materia de radio hablada. Y sobre todo, te digo, combinado lo que es la radio hablada con la libertad de expresión, pues se hizo un binomio fundamental en el esfuerzo y la visión de don Rogelio. Y además... Sí, adelante. Mira, te voy a contar algo que dice mucho de lo que es la libertad de expresión y la radio. Hay una placa, don Rogelio tenía una placa de metal en su despacho. Una placa que contenía que le entregaron los 48 conductores
que integraban nuestra programación en el 2004. Y eran bastantes, y eran muchos conductores de primer nivel. Y en el texto de esa placa, entre otras cosas, decía: el reconocimiento es por haber sido pionero de la radio hablada, formador de conductores de alto nivel y sobre todo por permitirles ejercer su vocación con libertad. Ese es el texto de esta placa que le dedicaron 48 conductores en el 2004, ya con una plenitud de vocación hacia la comunicación hablada de parte de Radio Fórmula. Estoy platicando con el licenciado Efrén Huerta, vicepresidente jurídico de Grupo Fórmula, colaborador de muchos años de don Rogelio Azcárraga. Don Efrén, cuéntenos cómo era conversar con Rogelio, cómo era sentarse a platicar, qué le gustaba beber a la hora de conversar con sus amigos, con sus colaboradores cercanos. ¿Cómo era una charla con don Rogelio? Mira, era una lección permanente. Yo creo que es de los seres humanos que comunicaban con el ánimo de que la gente se quedara con algo de lo que él pensaba, de lo que él sentía. Yo tuve oportunidad de platicar mucho con él, sobre todo porque, curiosamente, él estudió administración de empresas y, sin embargo, tenía un tacto jurídico, un sentido jurídico muy profundo. De veras, yo creo que él hubiera sido un extraordinario abogado y creo que en el fondo él también lo hubiera deseado. Entonces, hablábamos mucho de temas sociales, hablábamos mucho del compromiso que teníamos, sobre todo ya en radio hablada, pues con el auditorio y en formar opinión, porque teníamos una gran responsabilidad. En la radio musical, pues obviamente el primer objetivo es entretener, es distraer, pero en la radio hablada es conformar una opinión pública. Ese es el gran compromiso que él asumió siempre por radio hablada. Por eso siempre exigía que hubiese una previa información para dar la nota, que hubiese la supervisión suficiente para que el mensaje que se diera a la audiencia fuese totalmente comprobado y por lo tanto totalmente veraz, porque ese era el compromiso que teníamos con la audiencia. Y muchas cosas de digo, varios giros que él hablábamos mucho, sobre todo de todo lo que implica la responsabilidad del empresario, del emprendedor. De esos que desgraciadamente hoy ya no hay muchos, de aquellos que hicieron el México del siglo XX. Él fue uno de los pioneros y también en manejar diversos giros, en traer negocios de avanzada, negocios del futuro. Siempre estuvo presente pensando cómo vienen las cosas. Por eso es que llegó a la radio hablada en los 90, cuando tenía todo para hacer una extraordinaria programación mexicana. Licenciado Huerta, le agradezco nos haya tomado la comunicación. Quisiera que por último nos compartiera pues una reflexión, un mensaje sobre la partida de don Rogelio, pero además, al mismo tiempo, cómo es que lo recordaremos y cómo es que su legado se mantendrá muy seguramente por muchísimas otras tantas generaciones. Sí, yo creo que don Rogelio formó una estirpe de hijos, de seres humanos, de nietos, que seguramente seguirán el ejemplo del abuelo y del bisabuelo, ¿no? Y del padre. Son muchachos formados también en una cultura de que todo hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con cariño y sobre todo con un profundo amor a México. Yo voy a recordar a don Rogelio como un ser humano que formó una parte importantísima en mi vida laboral y en mi vida profesional. Yo conocí a don Rogelio en 1976. Yo trabajaba en una financiera que él compró y desde entonces estuve cercano a él, con una gran confianza, con un gran afecto, obviamente con un gran respeto. Él era un hombre del cual se aprendían muchas cosas, un hombre que estaba presente siempre cuando había un problema y nos daba todos los elementos para resolverlos y resolverlos con interés y sobre todo con respeto a la ley. Lo voy a extrañar mucho, lo vamos a extrañar mucho, pero el negocio, la empresa, el Grupo Fórmula estará en buenas manos, desde luego, con su hijo Jaime, con su hija Andrea, con su hija Lorenza, y también ya una nueva estirpe de nietos que seguramente tendrán el compromiso de perpetuar el legado del padre y del abuelo y del bisabuelo. Gracias por la oportunidad de expresar esto, don Pablo, porque realmente
dentro de la tristeza de la pérdida, de la partida de don Rogelio, nos queda la gran satisfacción de que en la mente de todos nosotros habrá un líder que nos señaló un camino. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias, licenciado. Buena tarde. Buena tarde, gracias. Es el licenciado Efrén Huerta, vicepresidente jurídico de Grupo Fórmula, colaborador y amigo de don Rogelio Azcárraga, contándonos, compartiéndonos pues anécdotas de vida por décadas y décadas. Descanse en paz, don Rogelio Azcárraga.